en un rincón industrial del norte de España, entre el humo de las fábricas y el eco de la represión franquista, nació una banda que traería consigo una revolución musical. Esta es la reseña del póster de la banda Ángeles del Infierno. Ángeles del Infierno, formados en 1980 en San Sebastián, fueron los encargados de darle voz y volumen al heavy metal cantado en español. Su estilo directo, sus letras desafiantes, su actitud callejera y la inconfundible voz de Juan Gallardo los convirtieron en un ícono del género. Pero su historia no es solo la de una banda con riffs potentes y coros, es una historia de lucha interna, censura, desapariciones y regresos inesperados. Ángeles del Infierno fueron pioneros mientras el heavy anglosajón arrasaba con Judas Priest, Saxon o Iron Maiden. Ellos apostaban por hacer lo mismo pero en castellano. Con la guía del guitarrista Robert Álvarez y el carisma vocal de Juan Gallardo, empezaron a forjar su camino en la escena underground española. Fue en 1984 cuando lanzaron Pacto con el Diablo, un debut de Ángeles del Infierno que es considerado una obra fundacional del heavy metal español. Con temas como Maldito sea tu nombre, Rocker y El Pacto del Diablo, el disco mezcla crudeza, rebeldía y riffs demoledores. El sonido es crudo pero efectivo. La voz de Gallardo, entre aguda y sucia, se convirtió en la marca registrada. El impacto de este disco fue monumental, pero fue censurado en varios países por sus letras que eran vistas como satánicas o inmorales, pero es sin duda un clásico absoluto. En pleno auge del heavy en España y América Latina, Ángeles del Infierno se convirtieron en fenómeno de masas. Su segundo o tercer disco consolidaron su sonido y los llevaron a giras por todo el mundo de habla hispana. En 1985 se lanzó Diablo Belial, un disco más técnico y ambicioso. La producción mejora y sus letras son más elaboradas, pero siguen siendo provocadoras. Al otro lado del silencio, Fuera de Ley y Dame Amor son himnos absolutos. Fue en esa época cuando la banda encuentra su identidad, un metal clásico directo con la estética entre lo oscuro y lo urbano. Este disco fue aclamado por la crítica y los fanáticos y le abrió las puertas en la escena de México, Colombia y Chile, entre otros países de América Latina. El disco Instinto Animal fue lanzado en 1986, un álbum más melódico hasta ese momento, en donde inyectaron baladas potentes como Si tú no estás aquí y clásicos como Instinto Animal y Con las botas puestas. Es un disco en donde se nota un intento de conectar con el público más amplio sin dejar a un lado la energía heavy y en donde Gallardo ofrece una de sus mejores interpretaciones vocales, lo que le sirvió para abrir las puertas del mercado latinoamericano aún más. En estos años, la banda mantuvo su popularidad, pero empezaron a surgir tensiones internas y desgaste creativo mientras que el thrash y el glam arrasaban en otras partes del mundo. Aún así, lanzaron 2 discos con algunos momentos destacables. El disco Joven para Morir se lanzó en 1986 y fue publicado el mismo año que Instinto Animal, pero tiene un tono más oscuro y pesimista. El tema homónimo refuerza su imagen de banda de calle rebelde y desafiante. Fue una producción más sobria, pero no tan inspirada como los discos anteriores y comienza a notarse cierta repetición temática. Pero fue en 1988 cuando lanzaron 666, uno de los discos más polémicos con letras agresivas y oscuras que generaron rechazo en medios conservadores. Ahora sí, ahora. En esta producción el sonido es más denso, casi proto-thrash, pero sin perder su toque clásico. Un disco que fue aclamado por fanáticos más metaleros, pero criticados por su crudeza lírica. El disco A Cara o Cruz, que fue lanzado en 1993, fue el último disco de su etapa original antes de una pausa indefinida en donde se muestra una banda madura pero también desgastada. Fue un disco que con algunos toques hard rockeros y una producción moderna para la época, pero sin grandes hits. Este álbum fue su despedida no oficial por más de una década. Mucha policía por las calles todo el día. Tras el disco Cara o Cruz, la banda entró en una larga pausa. Los miembros tomaron caminos distintos y se especula una disolución por problemas contractuales, diferencias creativas y desgaste personal. En América Latina, sin embargo, la leyenda crece. Sus discos se convierten en culto, especialmente entre los fanáticos mexicanos y colombianos. Han sido muchos los homenajes y los tributos que se han realizado en honor a Ángeles del Infierno, mientras que Gallardo desapareció casi por completo de la escena.
El regreso esperado llegó en el año 2003 con el disco Todos Somos Ángeles, tras 10 años de ausencia, en donde la producción es moderna, el sonido es más hard rock pero heavy puro. Un disco en donde Gallardo, ya con una voz grave y áspera, ofrece un registro distinto. En este álbum destacan los temas Todos Somos Ángeles, En Dónde Estabas Tú y El Rock No Ha Muerto. Es un disco irregular a comparación de los anteriores, pero tiene fuerza. A lo largo de su carrera, Ángeles del Infierno ha estado marcado por controversias como la censura en varios países por sus letras sobre el diablo, el sexo o la violencia, enfrentamientos entre Gallardo y otros miembros, sobre todo tras su regreso en el 2003, en donde Robert Álvarez y Gallardo han tenido diferencias públicas sobre la dirección de la banda, demandas por derechos de nombre y giras sin miembros originales en Latinoamérica, además de ser criticados por las giras nostálgicas sin un nuevo material relevante. Aunque siguen presentándose, muchos los acusan de vivir en el pasado. Actualmente, Juan Gallardo y Robert Álvarez lideran una versión de Ángeles del Infierno con distintos músicos de soporte. No han publicado material nuevo desde el 2003, aunque han anunciado giras por Latinoamérica con regularidad. Se ha hablado durante años de un nuevo álbum titulado El Origen del Mal, pero nunca se ha confirmado oficialmente, aunque algunas de sus canciones se han filtrado o se han tocado en vivo, pero no hay material físico ni digital publicado. Ángeles del Infierno es una banda que nunca buscó perfección, buscó impacto, buscó encender algo en el alma de sus oyentes, la rabia, pasión, libertad. Aunque su catálogo es limitado y su carrera descontinua, su aportación en la historia del rock en español es incuestionable. Suena como una patada en la entrepierna con un grito desde la calle, como una advertencia. No somos ángeles, somos del infierno y el rock no ha muerto.